La brisa marina del atardecer entraba por las ventanas abiertas del pequeño apartamento de doña Carmen Villanueva, trayendo consigo el aroma salado del mar y el sonido distante de las gaviotas que sobrevolaban el puerto de Valparaíso. A los 79 años, Carmen se encontraba sentada en su mecedora favorita, la misma donde había amamantado a su única hija 48 años atrás, observando cómo las luces del puerto comenzaban a encenderse una por una mientras la oscuridad se extendía lentamente sobre la bahía. En su apartamento de 2 habitaciones en el tercer piso de un edificio construido en los años 60, había sido su hogar durante las últimas 5 décadas. Las paredes estaban adornadas con fotografías familiares que documentaban una vida llena de momentos felices, en su boda con Rodrigo en 1965, el nacimiento de su hija Valentina en 1975, las primeras comuniones, graduaciones y celebraciones familiares que habían llenado su corazón de alegría durante décadas. Sin embargo, las fotografías más recientes contaban una historia diferente. Las sonrisas se habían vuelto forzadas, las miradas evitaban la cámara, y la tensión familiar era palpable. Incluso en las imágenes estáticas, los últimos 5 años habían transformado gradualmente las relaciones familiares de Carmen desde la calidez y el apoyo mutuo hacia algo que se parecía más a una negociación comercial fría y calculada. La transformación había comenzado sutilmente después de la muerte de Rodrigo en 2018. Durante los primeros meses de viudez, Valentina había sido excepcionalmente atenta, visitando a su madre diariamente, ayudándola con las tareas domésticas y proporcionando el apoyo emocional que Carmen necesitaba desesperadamente durante el periodo más difícil de su vida. Pero, las conversaciones habían comenzado a incluir referencias cada vez más frecuentes a las responsabilidades financieras de Carmen, a la necesidad de planificación para el futuro y a la conveniencia de simplificar los asuntos legales antes de que Carmen se volviera demasiado mayor para tomar decisiones complejas. Valentina, de 48 años, trabajaba como administradora en una clínica privada y había estado luchando financieramente después de un divorcio costoso que había dejado su situación económica considerablemente deteriorada. Sue había conseguido quedarse con la casa familiar y la mayor parte de los ahorros conjuntos, dejando a Valentina con una pensión alimenticia mínima y la responsabilidad de mantener a sus 2 hijos adolescentes. Durante las conversaciones familiares de los últimos años, Valentina había mencionado repetidamente las dificultades de pagar la universidad para sus hijos, los costos crecientes del alquiler de su apartamento y su preocupación constante sobre su propia seguridad financiera futura como mujer soltera de mediana edad. Carmen, movida por el amor maternal y la comprensión de las dificultades de su hija, había comenzado ayudando financieramente con gastos específicos a matrículas universitarias, reparaciones del automóvil, gastos médicos inesperados y ocasionalmente pequeños préstamos para cubrir gastos mensuales durante meses particularmente difíciles. Sin embargo, estas ayudas graduales habían evolucionado hacia solicitudes más sustanciales y regulares. Valentina había comenzado a sugerir que sería más eficiente si Carmen le diera acceso directo a sus cuentas bancarias para poder manejar las transferencias sin tener que molestar a su madre con detalles financieros constantemente. Ya tienes 79 años. Valentina había argumentado durante una conversación particularmente memorable 6 meses atrás. ¿No sería más fácil para ti si yo manejara todos estos asuntos financieros complicados? Sí, no. Tendrías que preocuparte por recordar fechas de pago, transferencias y todas esas cosas estresantes. Carmen había resistido inicialmente, explicando que aunque apreciaba la oferta de ayuda, se sentía perfectamente capaz de manejar sus propias finanzas. Había estado pagando facturas
y administrando dinero durante más de 50 años. Y aunque los procesos bancarios modernos a veces la confundían, había aprendido a usar los servicios en línea básicos y se sentía orgullosa de mantener su independencia financiera. Pero Valentina había persistido, empleando una combinación de preocupación aparente por el bienestar de su madre y presión emocional sutil. «Mamá, solo estoy preocupada por ti. ¿Qué pasaría si te confundieras con algún pago importante? O si alguien tratara de estafarte. Hay tantos criminales que se aprovechan de personas mayores hoy en día». La presión había aumentado después de que Carmen cometiera un error menor al pagar una factura de servicios públicos 2 veces en el mismo mes, algo que Valentina había descubierto cuando revisaba los estados de cuenta que Carmen había dejado sobre la mesa de la cocina durante una visita. «¿Ves, mamá? Esto es exactamente de lo que estaba hablando», Valentina había declarado con un tono de preocupación que sonaba más a satisfacción. «Pagaste la factura de electricidad 2 veces este mes. Esos son 120 pesos desperdiciados por un simple error». Carmen había explicado que el error había sido resultado de la confusión temporal después de cambiar el día de pago automático. Pero Valentina había utilizado el incidente como evidencia de que su madre necesitaba supervisión financiera. Durante las siguientes semanas, Valentina había intensificado su campaña, trayendo folletos sobre servicios de gestión financiera para personas mayores, historias de noticias sobre ancianos que habían sido estafados y testimonios de amigos cuyos padres habían beneficiado enormemente de transferir la gestión financiera a sus hijos adultos. La presión había culminado durante las fiestas navideñas, cuando Valentina había organizado una reunión familiar que incluía a sus 2 hijos adolescentes, quienes habían sido claramente entrenados para expresar preocupación por su abuela y apoyo por la propuesta de que su madre manejara las finanzas de Carmen. «Abuela, solo queremos que esté segura», había dicho Sofía, la nieta de 17 años, con un discurso que sonaba ensayado. «Mamá nos contó sobre el error con la factura de electricidad y estamos preocupados de que algo peor pueda pasar». «¿Sí, abuela?», había agregado Mateo, de 15 años. «Mamá sabe mucho sobre dinero por su trabajo en la clínica. Sería como tener tu propio asesor financiero personal». Carmen había sentido que la habitación se cerraba sobre ella mientras enfrentaba la presión coordinada de su hija y nietos. La conversación había durado 3 horas, durante las cuales Valentina había presentado documentos legales ya preparados que otorgarían poder notarial sobre las finanzas de Carmen. Solo como precaución y para facilitar las cosas cuando sea necesario. «Puedes revocar el poder en cualquier momento si no estás satisfecha», Valentina había asegurado. «Es solo para tener las herramientas legales disponibles cuando las necesitemos». Finalmente, abrumada por la presión emocional y la insistencia de su familia, Carmen había firmado los documentos. Aunque con considerable reluctancia y una sensación creciente de que estaba cometiendo un error, a los primeros meses después de firmar el poder notarial, habían transcurrido relativamente sin incidentes. Valentina había comenzado pagando las facturas mensuales regulares y manejando algunas transferencias bancarias rutinarias, pero consultando con Carmen sobre cualquier gasto inusual o decisión financiera significativa. Sin embargo, gradualmente, Valentina había comenzado a tomar decisiones más unilaterales. Había transferido dinero de la cuenta de ahorros de Carmen a una cuenta de inversión que ofrecía mejores retornos. Sin explicar completamente los términos o riesgos, había cancelado algunos servicios que consideraba innecesarios, incluyendo la suscripción de cable de Carmen y su servicio de teléfono fijo, argumentando que los teléfonos móviles son más eficientes, más
preocupante. Carmen había comenzado a notar discrepancias entre las cantidades que Valentina reportaba haber gastado en gastos de manutención para Carmen y las cantidades que Carmen recordaba haber autorizado o necesitado. Aun cuando Carmen había cuestionado estas discrepancias, Valentina había respondido con explicaciones complicadas sobre gastos anticipados, planificación para emergencias futuras y inversiones en mejoras necesarias que Carmen no recordaba haber discutido o aprobado. «Mamá, confía en mí», se había convertido en la respuesta estándar de Valentina a cualquier pregunta sobre decisiones financieras. «Estoy manejando todo profesionalmente para maximizar tus recursos y asegurar tu futuro». La situación había llegado a un punto crítico 3 meses atrás, cuando Carmen había descubierto que Valentina había liquidado un certificado de depósito a término que Carmen había estado guardando como fondo de emergencia durante 5 años. «¿Por qué vendiste mi CD sin consultarme?», Carmen había preguntado durante una confrontación tensa. «Porque el dinero estaba perdiendo valor, solo sentado ahí», Valentina había respondido con irritación. «Lo moví a una inversión que está generando retornos mucho mejores». «¿Qué inversión? ¿Dónde está el dinero ahora?» «¿Estás seguro, mamá?» «Está en una cuenta de inversión diversificada que yo estoy supervisando. Quiero ver los estados de cuenta». «Mamá, no necesitas preocuparte por esos detalles técnicos. Todo está siendo manejado profesionalmente», Carmen había insistido. Y después de varios días de presión, Valentina finalmente había mostrado documentos que indicaban que el dinero había sido invertido en un fondo mutuo con potencial de crecimiento significativo, pero también con riesgo apropiado para el perfil de inversión. Sin embargo, cuando Carmen había intentado entender los documentos, había descubierto que no solo el dinero estaba sujeto a volatilidad del mercado que ella no había autorizado, sino que también había comisiones significativas y penalidades por retiro temprano que reducirían sustancialmente el valor si necesitaba acceso al dinero. «¿Por qué no me explicaste sobre todas estas comisiones y restricciones antes de mover mi dinero?», Carmen había preguntado. «Mamá, todas las inversiones tienen costos asociados. Es normal, los retornos potenciales superan ampliamente los costos. Pero ¿qué pasa si necesito ese dinero para una emergencia médica? Para eso están las otras cuentas. No necesitas preocuparte por emergencias porque yo estoy planificando todo cuidadosamente». Pero Carmen había comenzado a sospechar que las otras cuentas de las que Valentina hablaba podrían no existir o estar significativamente reducidas. Sus intentos de acceder a información actualizada sobre sus propias finanzas habían sido consistentemente desviados o pospuestos por Valentina, con excusas sobre sistemas bancarios complicados y documentos que necesitan ser organizados. La sospecha se había convertido en alarma cuando Carmen había recibido una llamada del banco la semana pasada, informándole que su cuenta corriente tenía fondos insuficientes para cubrir un cheque que había escrito para su medicamento mensual. «Debe haber un error», Carmen había explicado al representante del banco. «Tengo suficiente dinero en mi cuenta. Señora Villanueva, según nuestros registros, su cuenta corriente tiene un saldo de 73 pesos. ¿Le gustaría revisar las transacciones recientes?» Carmen había quedado atónita. Hasta donde sabía, su cuenta corriente debería haber tenido al menos 5,000 pesos para gastos mensuales. Había pedido al banco que le enviara un estado de cuenta detallado por correo, sin mencionar nada a Valentina sobre la llamada. Cuando había llegado el estado de cuenta 2 días después, Carmen había descubierto una serie de transferencias que habían vaciado gradualmente su cuenta corriente durante los últimos 3 meses. Las transferencias estaban autorizadas con la firma electrónica de Valentina
bajo el poder notarial. Pero Carmen no recordaba haber aprobado ninguna de estas transacciones, a más alarmante. El estado de cuenta mostraba que su cuenta de ahorros también había sido sustancialmente reducida, con transferencias regulares a cuentas que Carmen no reconocía en esa noche. Carmen había decidido que necesitaba confrontar a Valentina directamente y exigir una explicación completa de todas las transacciones financieras realizadas en su nombre en la confrontación. Había ocurrido ayer por la tarde. Había sido la conversación más difícil y dolorosa de la relación entre madre e hija. Valentina, necesito que me expliques exactamente qué has hecho con mi dinero. Carmen había comenzado, mostrando los estados de cuenta del banco. Valentina había mirado los documentos con expresión de fastidio. Mamá, ya te expliqué. Todo está siendo manejado para maximizar tus recursos. Pero ¿dónde está mi dinero específicamente? Mis cuentas están prácticamente vacías. Tu dinero está seguro, mamá. Está trabajando para ti en inversiones que generarán retornos mucho mejores que dejarlo en cuentas bancarias tradicionales. Quiero ver exactamente dónde está cada peso. Quiero estados de cuenta de todas las inversiones. Quiero saber exactamente que tienes autorización para hacer y que no. La expresión de Valentina había cambiado de fastidio a algo más frío. Mamá, me diste poder notarial específicamente para manejar estas situaciones. No puedes micromanejar cada decisión financiera y al mismo tiempo esperar que maneje tus finanzas eficientemente. Micromanejar es mi dinero. Tengo derecho a saber dónde está. Mamá, francamente, estás comenzando a mostrar exactamente los signos de confusión y paranoia que me preocupaban cuando insistimos en establecer estos arreglos. Carmen había sentido como si hubiera recibido una bofetada. ¿Paranoia? Queer. ¿Saber dónde está mi dinero es paranoia? Mamá, has estado haciendo acusaciones irracionales, cuestionando decisiones profesionales y mostrando exactamente el tipo de comportamiento errático que indica que hicimos lo correcto al establecer supervisión profesional de tus finanzas. Valentina, quiero revocar el poder notarial. Quiero recuperar control de mi dinero inmediatamente. Valentina había permanecido en silencio durante un momento que se sintió como una eternidad. Cuando finalmente habló, su voz tenía una calidad que Carmen nunca había escuchado antes, fría, calculada y completamente desprovista de afecto maternal. Mamá, no creo que eso sea lo mejor para ti en tu condición actual. Mi condición. ¿Qué condición? Tu confusión creciente, tu paranoia sobre las finanzas, tu incapacidad para entender decisiones de inversión complejas. Anons, creo que necesitas evaluación médica antes de tomar cualquier decisión financiera importante. Carmen había mirado a su hija como si estuviera viendo a una extraña. Valentina, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo puedes hablarme así? Mamá, estoy protegiendo tus intereses, incluso cuando tú no puedes ver lo que es mejor para ti. Quiero mi dinero de vuelta. Ahora, mamá, eso no va a pasar hasta que tengamos evidencia médica de que puedes manejar decisiones financieras responsablemente. Carmen había sentido que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su propia hija había efectivamente robado su independencia financiera y ahora estaba usando el poder notarial que Carmen había firmado de buena fe como arma para mantener control. A contratar un abogado, Carmen había declarado: dinero, mamá. Tus cuentas accesibles tienen fondos muy limitados y cualquier acceso a las inversiones principales requiere mi autorización bajo el poder notarial. La realidad de su situación había golpeado a Carmen como una ola fría. Valentina había sistemáticamente eliminado su capacidad de tomar acción independiente al controlar todos sus recursos financieros. Esa noche, Carmen había llamado a su hermana menor, Rosa, quien vivía en Santiago, para explicar la situación. Rosa había escuchado con horror creciente mientras Carmen describía cómo Valentina había esencialmente tomado control de todas sus finanzas. Carmen,
Eso suena como abuso financiero de ancianos. Rosa había dicho. Necesitas ayuda legal inmediatamente. Pero, ¿cómo puedo pagar un abogado cuando Valentina controla todo mi dinero? Hay organizaciones que ayudan a personas mayores en situaciones como esta. Mañana voy a hacer algunas llamadas y encontrar ayuda para ti. Esa misma noche, Rosa había contactado a la Organización Nacional para la Protección de Personas Mayores, una organización sin fines de lucro que proporcionaba asistencia legal gratuita a ancianos que enfrentaban abuso financiero. La coordinadora, licenciada María Fernández, había escuchado la historia de Carmen con familiaridad profesional. Desafortunadamente, vemos casos como este regularmente. La licenciada Fernández había explicado, familiares que obtienen poder notarial bajo pretextos legítimos y luego abusan de esa autoridad para beneficio personal. ¿Qué puede hacer Carmen para recuperar control de sus finanzas? Hay varias opciones. Puede revocar el poder notarial. Si está mentalmente competente, lo cual requerirá evaluación médica independiente, también puede iniciarse una investigación por abuso financiero si hay evidencia de que los fondos han sido utilizados inapropiadamente. ¿Qué tipo de evidencia sería necesaria? Documentación de transacciones no autorizadas, evidencia de que los fondos han sido utilizados para beneficio de la persona con poder notarial en lugar del principal, o cualquier indicación de coerción en el establecimiento del poder original. Rosa había programado una cita para Carmen con la licenciada Fernández para el día siguiente. Pero esa mañana, cuando Carmen había intentado acceder a su cuenta bancaria para imprimir documentación adicional, había descubierto que todas sus cuentas habían sido congeladas. La llamada al banco había revelado información que había dejado a Carmen sin aliento. Señora Villanueva, sus cuentas fueron congeladas ayer por la tarde, por solicitud de su representante legal autorizada. ¿Mi representante legal? Sí, señora, la señora Valentina Morales, quien tiene poder notarial sobre sus asuntos financieros, solicitó la congelación, citando preocupaciones sobre posible demencia senil y el riesgo de que usted tome decisiones financieras irracionales. Carmen había sentido que el mundo se desvanecía a su alrededor. ¿Ella puede hacer eso? Bajo los términos del poder notarial que usted firmó, sí, señora. Su representante tiene autoridad para tomar medidas protectivas, si considera que está en riesgo de daño financiero. ¿Cómo puedo acceder a mi propio dinero? Necesitaría proporcionar evaluación médica que certifique su competencia mental o revocar el poder notarial a través de procedimientos legales apropiados. ¿Cuánto tiempo puede mantener las cuentas congeladas? ¿Hasta que se resuelvan las preocupaciones sobre competencia mental o hasta que un tribunal ordene lo contrario? Carmen había colgado el teléfono con manos temblorosas, realizando completamente por primera vez que su hija había ejecutado un plan cuidadosamente orquestado para tomar control total de sus finanzas. El poder notarial no era solo una herramienta de conveniencia, era un arma que Valentina estaba usando para eliminar cualquier posibilidad de que Carmen recuperara su independencia financiera. Aun cuando la licenciada Fernández había llegado esa tarde para la consulta programada, había encontrado a Carmen en un estado de shock y desesperación. Carmen, lo que su hija ha hecho es legal, bajo los términos del poder notarial, pero puede constituir abuso si puede demostrarse que está actuando en su propio interés, en lugar del suyo. ¿Qué opciones tengo? Varias, pero todas requerirán tiempo y documentación. Primero, necesitamos obtener evaluación médica independiente que certifique su competencia mental. Necesitamos documentar todas las transacciones financieras realizadas por su hija para determinar si hay evidencia de uso inapropiado de fondos. Pero mientras tanto, ¿qué hago para gastos básicos? No tengo acceso a ningún dinero. Solicitar una orden judicial temporal que le proporcione acceso a fondos limitados
para necesidades básicas mientras se resuelve el caso principal. La licenciada Fernández había comenzado inmediatamente a preparar documentos legales para impugnar las acciones de Valentina. Había programado una evaluación médica con un geriatra independiente para el día siguiente y había iniciado el proceso de solicitar órdenes judiciales temporales. Pero esa noche, Carmen había recibido una llamada de Valentina que había revelado la verdadera extensión de la traición. «Mamá, escuché que has estado hablando con abogados». «Sí, Valentina, estoy luchando para recuperar control de mi propio dinero». «Mamá, eso me obliga a tomar medidas adicionales para protegerte de ti misma». «¿Qué medidas?» «He solicitado una evaluación de competencia mental obligatoria. Si los doctores determinan que no eres mentalmente competente para manejar tus finanzas, el poder notarial se volverá irrevocable». Carmen había sentido como si el piso se hubiera abierto bajo sus pies. ¿Irrevocable? «Mamá, claramente no estás pensando racionalmente. Contratar abogados para luchar contra la familia, hacer acusaciones paranoicas sobre el manejo de tu dinero, insistir en decisiones que no entiendes completamente, estos son todos signos de deterioro mental. Valentina, no hay nada malo con mi mente, tan solo quiero control de mi propio dinero». «Mamá, esa obsesión irracional con controlar detalles financieros que no puedes entender, es exactamente lo que estoy hablando. Obsesión irracional. Ismael». «Mamá, si realmente te importa tu bienestar, cooperarás con la evaluación médica y aceptarás que estoy actuando en tu mejor interés». Carmen había colgado el teléfono sintiéndose completamente traicionada y abandonada. Su propia hija no solo había robado su dinero, sino que ahora estaba tratando de robar su competencia mental para hacer la apropiación permanente. Pero lo que Valentina no sabía, lo que nadie en la familia sabía, era que Carmen tenía un as escondido en la manga que podría cambiar completamente la dinámica de poder en 25 años atrás. Cuando Carmen había heredado la pequeña casa de sus padres en una zona rural fuera de la ciudad, había decidido mantener la propiedad como inversión a largo plazo en lugar de venderla inmediatamente. Durante los años siguientes, el desarrollo urbano había expandido hacia esa área y el valor de la propiedad había crecido exponencialmente. En 5 años atrás, había vendido discretamente la propiedad por $400,000. Pero, en lugar de depositar el dinero en sus cuentas bancarias regulares, había abierto una cuenta de inversión separada en un banco diferente, bajo su nombre de soltera. Una cuenta que Valentina no conocía y que no estaba incluida en el poder notarial. Carmen había mantenido esta cuenta como un fondo de emergencia absoluto, nunca mencionándola a nadie y accediendo a ella solo ocasionalmente para verificar que estuviera segura. Los fondos habían crecido a casi $500,000 a través de inversiones conservadoras durante los últimos 5 años. Pero más importante, Carmen había incluido instrucciones específicas en esta cuenta en caso de cualquier intento de declarar su incompetencia mental o de abusar de ella financieramente. Los fondos serían inmediatamente transferidos a un fideicomiso que ella había establecido con la asistencia de un abogado independiente. El fideicomiso tenía beneficiarios muy específicos. Sus nietos, Sofía y Mateo, recibirían fondos para educación universitaria, pero solo después de cumplir 25 años y demostrar que no habían participado en ningún abuso financiero contra ella. El resto de los fondos serían donados a organizaciones que protegen a personas mayores de abuso financiero. A lo más importante, el fideicomiso incluía una cláusula específica que excluía permanentemente a Valentina de cualquier beneficio si alguna vez era encontrada culpable de abuso financiero contra su madre. Carmen había estructurado este arreglo como una póliza de seguro contra
exactamente la situación que ahora estaba enfrentando. Si Valentina procedía con su plan de declarar a Carmen incompetente, activaría automáticamente el fideicomiso y perdería acceso permanente a una fortuna que no sabía que existía en esa noche. Carmen había llamado al abogado que había ayudado a establecer el fideicomiso, explicando la situación actual. Carmen, lamento que esté enfrentando esta situación, pero me alegra que haya tenido la previsión de establecer protecciones. El abogado había respondido, sí, Valentina, proceed. Con una declaración de incompetencia, podemos activar inmediatamente el fideicomiso y también usar los fondos para financiar su defensa legal. ¿Qué debo hacer ahora? Coopere con todas las evaluaciones médicas, documente todo contacto con Valentina y mantenga registros detallados de cualquier amenaza o coerción. Mientras tanto, prepararemos documentos para revelar la existencia del fideicomiso en el momento más estratégicamente ventajoso. ¿Cuándo sería ese momento? Cuando Valentina haya comprometido completamente su posición legal, procediendo con declaraciones falsas de incompetencia. En ese punto, la revelación de los fondos ocultos y las cláusulas del fideicomiso la dejarán sin opciones legales. Al día siguiente, Carmen había cooperado completamente con la evaluación médica ordenada por el tribunal, sometiéndose a una batería de pruebas cognitivas administradas por un geriatra independiente. Los resultados habían sido inequívocos. Carmen era completamente competente mental, sin signos de demencia, deterioro cognitivo o cualquier condición que afectara su capacidad de tomar decisiones financieras. Aun cuando estos resultados fueron presentados a Valentina, su reacción había sido reveladora. Esos doctores claramente no entendieron la extensión de su confusión. Valentina había argumentado, necesitamos una segunda opinión de especialistas en demencia. La licenciada Fernández había documentado esta respuesta como evidencia de que Valentina estaba más interesada en mantener control que en el bienestar real de su madre durante la semana siguiente. Mientras los procedimientos legales continuaban, Carmen había comenzado a documentar meticulosamente todas las transacciones financieras realizadas por Valentina. Con la ayuda de la licenciada Fernández, había obtenido registros bancarios detallados que mostraban un patrón claro de uso inapropiado de fondos en las transferencias que Valentina había caracterizado como inversiones para el beneficio de Carmen. Resultaron ser depósitos en cuentas personales de Valentina. Los gastos de mantenimiento incluían pagos para el alquiler del apartamento de Valentina, gastos de matrícula para sus hijos e incluso vacaciones familiares en Mas Deming. Los registros mostraron que Valentina había establecido las cuentas de inversión de Carmen con ella misma como beneficiaria en caso de muerte, efectivamente asegurando que heredaría todos los fondos que había estado manejando. Con esta evidencia, la licenciada Fernández había presentado cargos formales de abuso financiero de ancianos contra Valentina, junto con una moción para la devolución inmediata de todos los fondos apropiados. Pero la verdadera sorpresa había llegado cuando Valentina, desesperada por mantener acceso a lo que creía que eran todos los recursos financieros de Carmen, había cometido el error fatal de presentar documentos judiciales, alegando falsamente que Carmen tenía demencia severa y requería institucionalización permanente. Ese mismo día, Carmen había activado el fideicomiso a la licenciada Fernández. Había programado una audiencia judicial para presentar tanto la evidencia de abuso financiero como la revelación de los activos ocultos de Carmen. La expresión en el rostro de Valentina cuando se leyeron los documentos del fideicomiso había sido de shock total y horror creciente. Su honor, la licenciada Fernández había anunciado, mi cliente desea revelar activos adicionales que no estaban incluidos en el poder notarial y que demuestran tanto su competencia financiera como la naturaleza predatoria de las acciones de su hija. Los documentos del fideicomiso habían mostrado no solo la existencia del $500,000, sino también
las cláusulas específicas que excluían permanentemente a Valentina de cualquier beneficio debido a su abuso financiero comprobado. La licenciada había continuado. Mi cliente instruye al tribunal que todos los fondos previamente controlados por la demandada deben ser devueltos inmediatamente y que se establezcan órdenes de restricción para prevenir cualquier contacto financiero futuro. El juez había estudiado los documentos durante varios minutos antes de pronunciar su decisión. Basándome en la evidencia presentada, es claro que la señora Valentina Morales ha abusado sistemáticamente del poder notarial otorgado por su madre para beneficio personal, en lugar de actuar en el mejor interés de la señora Carmen Villanueva. El juez había continuado. Por lo tanto, ordeno la revocación inmediata del poder notarial, la devolución de todos los fondos apropiados y prohíbo cualquier acceso futuro a las finanzas de la señora Villanueva por parte de la demandada. Además, considerando la evidencia de declaraciones falsas sobre la competencia mental de la señora Villanueva, remito este caso al fiscal para posible procesamiento penal por abuso financiero de ancianos. Valentina había permanecido sentada en silencio, su rostro pálido, mientras la realidad de las consecuencias se hundía completamente. No solo había perdido acceso a los fondos que había estado controlando, sino que ahora enfrentaba cargos criminales y había sido permanentemente excluida de la herencia que no sabía que existían después de la audiencia. Carmen había confrontado a Valentina una última vez en el pasillo del tribunal. Valentina, ¿cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste traicionar mi confianza tan completamente? Valentina había comenzado a llorar, pero Carmen notó que las lágrimas parecían más de frustración por haber sido descubierta que de genuino remordimiento. Mamá, yo solo estaba tratando de asegurar nuestro futuro financiero. Mis hijos necesitan dinero para la universidad. Yo necesito seguridad para mi jubilación. ¿Y pensaste que robar mi dinero era la solución? No era robar, mamá. Era gestión financiera responsable. Carmen había mirado a su hija con una mezcla de tristeza y desprecio. Valentina, robar dinero de tu madre anciana y luego tratar de declararla incompetente para cubrir tu crimen no es gestión financiera, es traición familiar. Mamá, por favor, podemos resolver esto en familia. No necesitas involucrar a los tribunales. Ya no hay nada que resolver, Valentina. Has demonstrated exactamente quién eres. Carmen se había alejado, sintiendo simultáneamente alivio por haber recuperado su libertad financiera y dolor profundo por la pérdida efectiva de su relación con su única hija durante las siguientes semanas. Mientras los procedimientos legales continuaban, Carmen había comenzado el proceso de reconstruir su vida financiera. Todos sus fondos habían sido devueltos, las cuentas congeladas habían sido liberadas y había establecido nuevas protecciones para prevenir futuros abusos. Pero, más importante, había decidido usar su experiencia para ayudar a otros ancianos que podrían estar enfrentando situaciones similares. Con parte de los fondos del fideicomiso, había establecido un programa de asistencia legal gratuita para personas mayores víctimas de abuso financiero familiar. Nadie debería tener que elegir entre confiar en su familia y proteger su independencia. Había explicado Carmen durante la ceremonia de lanzamiento del programa 3 meses después de la audiencia judicial. Carmen había recibido una carta de Sofía, su nieta de 17 años. Querida abuela, había escrito Sofía, quiero que sepas que Mateo y yo no sabíamos lo que mamá estaba haciendo con tu dinero. Pensábamos que realmente estaba ayudándote a manejar tus finanzas. Cuando nos enteramos de la verdad durante el juicio, nos sentimos horribles por haber participado en presionarte para que firmaras el poder notarial. No entendíamos que mamá nos estaba usando para manipularte. Quiero que sepas que tanto Mateo como yo hemos decidido que no queremos ningún dinero que provenga de lastimarte. Si el fideicomiso nos deja algo cuando cumplamos 25 años,
lo donaremos a tu programa de asistencia legal. También queremos verte, si nos permites. Entendemos si no quieres tener contacto con ninguno de nosotros después de lo que pasó, pero esperamos que puedas perdonarnos por nuestra parte en esto. Carmen había llorado al leer la carta, sintiendo por primera vez en meses que algo positivo podría emerger de esta experiencia devastadora. Había respondido inmediatamente, invitando a sus nietos a visitarla. Durante las conversaciones que siguieron, había quedado claro que Sofía y Mateo habían sido manipulados tan efectivamente como Carmen, entrenados para creer que estaban ayudando a proteger a su abuela, cuando en realidad estaban facilitando su abuso. Abuela, Mateo había dicho durante una de estas visitas, ¿cómo pudiste perdonarnos tan fácilmente? Porque ustedes eran víctimas también. Carmen había respondido. Su madre los usó para lastimar a alguien que los ama. Eso los convierte en víctimas, no en perpetradores. ¿Pero no estás enojada con nosotros? Estoy enojada con la situación. Estoy enojada con las decisiones de su madre, pero no estoy enojada con ustedes por haber sido engañados por alguien en quien confiaban. Durante los meses siguientes, Carmen había desarrollado una relación nueva y más profunda con sus nietos, basada en honestidad completa y respeto mutuo, en lugar de en la manipulación que había caracterizado las interacciones familiares durante los años anteriores. Un año después de la confrontación inicial con Valentina, Carmen estaba sentada en su apartamento renovado, leyendo informes sobre el progreso de su programa de asistencia legal. En el primer año, el programa había ayudado a más de 200 familias a resolver casos de abuso financiero de ancianos. Su teléfono sonó y vio que era una llamada de la licenciada Fernández San Carmen. Tengo noticias sobre el caso criminal de Valentina. ¿Qué tipo de noticias? Ha sido condenada por abuso financiero de ancianos y sentenciada a 2 años de prisión, más 5 años de libertad condicional, durante los cuales no puede tener contacto con personas mayores vulnerables. Carmen había sentido una mezcla de satisfacción por la justicia y tristeza por el destino de su hija. ¿Ha expresado algún remordimiento? Honestamente, no. Durante el juicio continuó insistiendo en que había estado actuando en su mejor interés y que usted estaba confundida sobre la situación. Entiendo, Carmen. Hay algo más. Durante la investigación, descubrimos que Valentina había estado planeando esto durante años. Encontramos documentos en su computadora que muestran que había estado investigando métodos para obtener control de las finanzas de personas mayores desde 2019. Carmen había sentido una puñalada de dolor al darse cuenta de que la traición de su hija había sido premeditada durante años, no una decisión desesperada tomada en un momento de crisis financiera. ¿Los nietos saben sobre esto? Sí, fue parte del testimonio judicial. Creo que eso finalmente les ayudó a entender la verdadera naturaleza de las acciones de su madre. Esa noche, Carmen había reflexionado sobre el viaje extraordinario del último año. Había comenzado como víctima de abuso financiero familiar, había luchado para recuperar su independencia y había terminado usando su experiencia para proteger a otros de destinos similares. Pero más importante, había aprendido que la traición familiar, aunque devastadora, no tiene que ser permanente si las generaciones más jóvenes están dispuestas a aprender de los errores de sus padres. En 2 años, cuando Sofía se graduó de la preparatoria con honores, Carmen había asistido a la ceremonia junto con Mateo. Valentina había estado ausente, cumpliendo su sentencia de prisión. Abuela, Sofía había dicho después de la ceremonia, he decidido estudiar Derecho para especializarme en protección de personas mayores. ¿Por qué? Porque quiero asegurarme de que lo que mamá te hizo nunca le pase a nadie más. Carmen había sonreído con orgullo, sabiendo que el ciclo de abuso financiero familiar había sido definitivamente roto en su familia. Y abuela, Mateo había agregado,
He estado pensando sobre el fideicomiso que estableciste para nosotros. ¿Qué has estado pensando? Cuando cumpla 25 años y tenga acceso a esos fondos, quiero usarlos para expandir tu programa de asistencia legal, pero quiero hacerlo trabajando contigo, no solo donando dinero. Carmen había sentido que su corazón se llenaba de una calidez que no había experimentado en años. Los fondos que había escondido para protegerse del abuso financiero, ahora serían utilizados para proteger a otros, administrados por nietos que habían aprendido el valor de la integridad a través de la experiencia dolorosa de presenciar su ausencia 5 años después de la noche en que había descubierto que sus cuentas habían sido congeladas por orden de su propia hija. Carmen celebró su 84º cumpleaños rodeada de sus nietos, colaboradores del programa de asistencia legal, y docenas de familias que habían sido ayudadas por la fundación que había crecido desde su experiencia personal de traición durante la celebración. Un reportero local le había preguntado qué consejo daría a otras personas mayores que podrían estar enfrentando presión familiar para ceder control financiero. Confíen en sus instintos. Carmen había respondido. Si algo se siente mal, probablemente es porque está mal. Y nunca cedan control financiero total a nadie, sin importar cuánto los amen o cuánto confíen en ellos. Alguna vez, lamentó haber confrontado a su hija. Carmen había considerado la pregunta cuidadosamente. Lamento que mi hija eligiera el camino que eligió. Lamento que nuestros nietos tuvieran que ver a su madre ser procesada criminalmente. Pero no lamento haber luchado por mi independencia y dignidad. ¿Y el dinero que mantuvo oculto durante tanto tiempo? Ese dinero me salvó no solo financieramente, sino que me permitió convertir una experiencia traumática en algo que ayuda a otros. A veces los secretos guardados por las razones correctas pueden protegernos cuando más los necesitamos. ¿Qué le diría a su hija si pudiera hablar con ella hoy? Carmen había mirado hacia el mar que se extendía más allá de las ventanas de su apartamento, el mismo mar que había contemplado durante 5 décadas de vida en Valparaíso. Le diría que el amor verdadero no trata de controlar a las personas. Que Amazon le diría que la familia se construye sobre respeto y confianza, no sobre manipulación y traición. Y le diría que nunca es demasiado tarde para elegir hacer lo correcto, incluso después de haber hecho todo mal. Esa noche, después de que todos los invitados se fueran, Carmen se había sentado en su mecedora favorita, observando las luces del puerto que comenzaban a encenderse mientras la oscuridad se extendía sobre la bahía. Su apartamento estaba lleno de fotografías nuevas, graduaciones de sus nietos, ceremonias del programa de asistencia legal, y sonrisas genuinas de una familia que había aprendido a construir relaciones basadas en honestidad, en lugar de manipulación. El cajón de su mesa de noche guardaba una carta que nunca había enviado, una carta dirigida a Valentina, escrita durante las noches más oscuras después de la traición inicial. La carta expresaba todo el dolor, la confusión y la sensación de abandono que había sentido cuando su propia hija había elegido la codicia sobre el amor familiar, pero junto a esa carta no enviada había otra carta, escrita más recientemente, que expresaba perdón sin condiciones y una invitación a reconstruir su relación cuando Valentina estuviera lista para aceptar responsabilidad por sus acciones. Carmen sabía que Valentina saldría de prisión el próximo año y había decidido que le enviaría la segunda carta, no porque esperara reconciliación, sino porque había aprendido que el perdón libera al que perdona tanto como al perdonado a su hija. Se había quedado con todo temporalmente, pero el banco había congelado la cuenta por orden de ella, activando sin saberlo una cadena de eventos que había resultado en la pérdida de todo lo que había tratado de robar, más la exclusión permanente de una fortuna que nunca supo que existían. Pero más importante, las acciones de Valentina habían activado algo aún más poderoso, la transformación de una víctima
en una defensora, de una madre traicionada en una protectora de otros ancianos vulnerables, y de una familia rota en una nueva generación comprometida con la integridad y el servicio, mientras las estrellas aparecían sobre la bahía de Valparaíso. Carmen sonrió sabiendo que a veces los mejores planes son aquellos que nunca tienes que usar, pero que están ahí cuando los necesitas. Y a veces las traiciones más dolorosas pueden convertirse en las semillas de los propósitos más significativos. Cuando elegimos usar nuestras heridas para sanar a otros, en lugar de simplemente llorar por ellas, en el dinero oculto había sido su salvación financiera. Pero la lección había sido mucho más valiosa, aunque la verdadera riqueza se mide en la capacidad de transformar el sufrimiento en servicio, y que las familias más fuertes son aquellas que han aprendido a reconstruirse sobre fundamentos de honestidad después de haber sido destruidas por la traición.